Buenos días, tengan todos ustedes. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Los voy a estar acompañando el día de hoy en la materia sustentabilidad y cultura. Voy a comenzar compartiendo pantalla para así poder dar inicio con esta cápsula, que es la cápsula número 16. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a quitar esto de aquí y comenzamos. Introducción. México, por su riqueza cultural y diversidad de pueblos indígenas, ha experimentado a lo largo de su historia una serie de conflictos sociales, territoriales y culturales. Estos conflictos surgen de la interacción entre comunidades, gobiernos, empresas y factores externos. A menudo están vinculados a la defensa de la tierra, los recursos naturales, los derechos culturales de identidad y su autonomía. En el México contemporáneo, los conflictos ya no se limitan a confrontaciones armadas o a protestas, sino que incluyen negociaciones complejas que involucran los derechos humanos, la legislación nacional e internacional, políticas públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Conflictos y negociaciones. Bueno, en el mundo contemporáneo, los conflictos y las negociaciones son fenómenos inevitables, especialmente en un contexto globalizado, donde conviven los intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Desde la perspectiva de la sustentabilidad y la cultura, estos procesos adquieren especial relevancia, ya que muchas de estas disputas actuales giran en torno al uso de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la defensa de los territorios indígenas y el reconocimiento de la diversidad cultural. Un ejemplo claro de estos conflictos ambientales son los grandes proyectos de minería, energía o infraestructura que suelen entrar en choque con comunidades locales que buscan preservar su entorno y su forma de vida. Estas tensiones no solo son de carácter económico, sino también cultural, ya que la tierra, los recursos tienen significados espirituales y sociales para los pueblos que lo habitan. La negociación, y en este caso, no puede limitarse a las compensaciones materiales, sino que debe reconocer los derechos culturales y ambientales de las comunidades. Otro ámbito importante son los conflictos internacionales relacionados con el cambio climático. Países industrializados y países en desarrollo discuten constantemente sobre las responsabilidades en la reducción de emisiones contaminantes y la financiación de proyectos sustentables. Estas negociaciones, como las que se llevan a cabo en las conferencias de la ONU, ponen en evidencia la necesidad de cooperación global y al mismo tiempo las desigualdades que dificultan llegar a acuerdos justos. En el plano cultural también existen tensiones relacionadas con la globalización. Mientras que algunos sectores buscan preservar tradiciones, lenguas y costumbres, otros priorizan la modernización, la apertura de mercados internacionales, y este choque entre lo tradicional y la modernidad genera conflictos internos en muchos países, donde las negociaciones se dan tanto en el ámbito político como en el social, buscando un equilibrio entre la preservación cultural y la inserción en un mundo globalizado. Los conflictos y negociaciones contemporáneas no deben entenderse solo como luchas por intereses materiales, sino como un proceso que involucra la identidad, la cultura y la sustentabilidad del planeta. Resolverlos requiere diálogo, respeto a la diversidad y una visión de largo plazo que priorice el bien común por encima de los beneficios inmediatos. Contexto histórico de los conflictos en México. Los conflictos contemporáneos tienen raíces históricas profundas, rivalidades entre pueblos indígenas por territorio, recursos y el poder político, la conquista española, la expropiación de tierras, imposición de tributos y la destrucción de los centros culturales. Por otro lado, la resistencia indígena, los levantamientos, negociaciones con autoridades coloniales y la conservaciones de las tradiciones. La independencia y el siglo XIX, la reforma agraria, la lucha por las tierras comunales, el conflicto entre campesinos y hacendados, la Revolución Mexicana, que en ella tuvo la defensa de las tierras indígenas campesinas y la consolidación de ejidos. En el siglo XX
Conflictos por modernización, industrialización y megaproyectos, la construcción de presas, la explotación de minas y carreteras, la resistencia de comunidades indígenas y campesinas y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Tipos de conflictos contemporáneos. Bueno, tenemos los territoriales y ambientales, el despojo de tierras para la minería, la agricultura industrial, las hidroeléctricas y el fraccionamiento turístico. Un ejemplo de ellos son los conflictos que hay en Oaxaca por proyectos hidroeléctricos que afectan ríos y comunidades zapotecas y mixes. Un ejemplo de ello también está la minería en Sonora y Guerrero, con oposición de las comunidades yaquis y nahuas. Las culturales y de identidad, bueno, la imposición de las políticas educativas y culturales que no respetan las lenguas, las tradiciones y mucho menos las costumbres. Los conflictos por protección de los sitios sagrados y el patrimonio intangible, un ejemplo de ello está la defensa de las zonas arqueológicas, de los cenotes mayas ante la explotación turística que hay en Yucatán. En los sociales y económicos tenemos la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos que generan tensiones entre comunidades y autoridades. Los conflictos por recursos naturales que son fuente de ingreso para estas comunidades. Protestas de campesinos en Chiapas, en Michoacán, por la falta de este apoyo gubernamental. También tenemos los conflictos políticos y legales, que son disputas sobre el reconocimiento legal de las tierras comunales, las negociaciones de la autonomía indígena en el marco de la Constitución y los tratados internacionales. Un ejemplo de ello es el reconocimiento del uso y costumbres en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Estrategias de negociación y resolución. Bueno, la negociación comunitaria es el diálogo entre las autoridades locales y los líderes comunitarios. Se hacen asambleas comunitarias y se toman decisiones colectivas. Un ejemplo de ello fue la negociación de los rarámuris en Chihuahua para el manejo de los recursos hídricos. La mediación gubernamental, instituto como el INPI, defensorías de derechos humanos y comisiones de mediación territorial, creando así acuerdos legales que respeten los derechos colectivos. La intervención internacional, bueno, la ONU, la UNESCO y otras agencias apoyan la protección de los derechos culturales y medioambientales. El uso de tratados internacionales para proteger la tierra, la biodiversidad y los saberes ancestrales. Y también están las estrategias mixtas, que es una combinación de la presión social, la manifestación pacífica, los litigios y los acuerdos culturales. Ejemplo de ello es el movimiento zapatista en Chiapas, que combina resistencia armada inicial, diálogo político y reconocimiento de los derechos comunitarios. ¿Qué casos emblemáticos tenemos de conflictos contemporáneos? Bueno, en Chiapas, la lucha por la autonomía y territorio de los derechos indígenas desde 1994, la creación de gobiernos autónomos y programas de educación y salud propia, las negociaciones con el gobierno federal y organizaciones internacionales, Oaxaca y la defensa de los ríos y tierras, los conflictos por la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera, la movilización social, la cultura comunitaria y el uso de los derechos ambientales para negociar proyectos. Yucatán y el turismo en comunidades mayas, la explotación de los cenotes y zonas arqueológicas para el turismo masivo, la negociación para preservar los sitios sagrados y regular el ingreso turístico. En Guerrero, las comunidades indígenas y campesinas denuncian la contaminación y el despojo territorial, el uso de manifestaciones, recursos legales y negociaciones con empresas y con el gobierno. Otros casos relevantes está Veracruz, la defensa de la costa y la pesca comunitaria ante proyectos industriales. En Michoacán, la protección de sus bosques y recursos naturales de los pueblos purépechas. ¿Qué impacto social tiene la cultura? Bueno, el desplazamiento de las comunidades indígenas, la migración forzada, la pérdida de lazos culturales, la pérdida de tradiciones que esto dificulta para transmitir rituales, festivales y los saberes medicinales, el fortalecimiento de la identidad. Los conflictos generan cohesión y resistencia cultural. La educación intercultural busca promover programas de formación que integran la lengua, la medicina, tradiciones y las prácticas culturales. La participación juvenil. Los jóvenes se involucran en defensa de los derechos y la preservación cultural. En el impacto ambiental tenemos los conflictos territoriales que afectan la conservación de bosques, ríos y su biodiversidad.
Negociaciones exitosas permiten la protección de ecosistemas y el manejo sostenible de cada uno de estos recursos. Proyectos turísticos o mineros no regulados generan pérdidas de especies y contaminación del agua. Es por ello que se tienen políticas públicas y de legislación. La Constitución mexicana reconoce los derechos indígenas, usos y costumbres y la propiedad cultural. La Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y tratados internacionales, los programas de inmediación del INPI, la Comisión de los Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada para Asuntos Indígenas igual ayudan a legislar todos estos temas, y el éxito del cumplimiento efectivo, el éxito depende del cumplimiento efectivo, educación y sobre todo de la participación comunitaria. Bueno, ¿cuáles son los retos contemporáneos a los que nos vamos a enfrentar? Como ya se ha mencionado a lo largo de esta materia, la globalización es uno de los retos más duros a enfrentar, ya que la globalización trae con ello la homogeneización cultural y esto trae la pérdida de la autonomía territorial, la corrupción y los conflictos de intereses entre gobiernos y empresas. El cambio climático también es un reto a enfrentar, ya que las sequías, huracanes y la pérdida de la biodiversidad aumentan estas tensiones con estos pueblos. La necesidad de una educación intercultural y de formación en resolución de conflictos. ¿Qué perspectivas de negociación y resolución pacífica tenemos? Bueno, habría que fortalecer mecanismos comunitarios como las asambleas, consultas y los acuerdos colectivos. En la educación y capacitación tendríamos que formar mediadores interculturales y jóvenes líderes. Las alianzas con las ONG y organismos internacionales, estos dan asesoría técnica y legal a estos pueblos. La sostenibilidad ambiental y cultural integran conservación con el desarrollo económico. El reconocimiento legal de los derechos indígenas garantiza la autonomía y el uso así de sus recursos. Como bien podemos ver en conclusión, los conflictos contemporáneos en México reflejan la tensión entre el desarrollo, globalización y la preservación cultural. Los pueblos indígenas defienden su territorio, recursos y tradiciones mediante la estrategia de resistencia y negociación y diálogo intercultural. El aprendizaje principal es lo que da la paz y la justicia social, ya que esto depende del reconocimiento de los derechos colectivos, del respeto a la diversidad cultural y la participación activa de las comunidades. La negociación no es solo un proceso político legal, sino que también es un acto de preservación cultural que asegura que las generaciones futuras puedan mantener viva su identidad, sus saberes ancestrales y su relación con el medio ambiente. En conclusión, los conflictos y las negociaciones contemporáneas nos muestran que la humanidad enfrenta retos que no pueden resolverse únicamente con la fuerza o con la imposición, sino debemos de resolverlos a través del diálogo intercultural, la cooperación y la búsqueda de consensos sostenibles. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas de una región repercuten en todo el planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las migraciones y las tensiones políticas internacionales son recordatorios de que ninguna nación puede resolver estos desafíos de manera aislada. Desde la perspectiva de la sustentabilidad, los conflictos actuales revelan que el modelo de desarrollo basado en la explotación ilimitada de recursos está en crisis. Las negociaciones sobre la energía, el agua, la alimentación o los territorios indígenas no son simples discusiones técnicas, sino que determinan la posibilidad de que en un futuro habitable para las próximas generaciones. La sustentabilidad exige repensar los acuerdos en la clave de la justicia social y el respeto a la naturaleza, reconociendo que los beneficios no pueden concentrarse en unos pocos, mientras que las consecuencias van a recaer sobre los más vulnerables. En el ámbito cultural, las negociaciones contemporáneas son igualmente relevantes. La globalización ha creado espacios de intercambio sin precedentes, pero también esto ha generado riesgos de homogeneización cultural. Es por ello que es muy importante para cada uno de nosotros, pues, preservar esta pluriculturalidad que tenemos en México y sobre todo hablar o referirnos a estos pueblos, a estas étnicas de manera respetuosa y sobre todo darles el valor que se merece. ¿Por qué? Porque gracias a estos pueblos es que nosotros tenemos también los conocimientos en distintos temas de medicina, y es por ello que igual es importante no entrar en conflicto con ellos. La resolución de conflictos siempre debe de ser
por la vía pacífica, manteniendo así el respeto mutuo y el equilibrio ambiental, ya que la naturaleza también depende de nosotros el preservarla y así las futuras generaciones puedan tener acceso a todas las plantas o la herbolaria que hoy en día nosotros tenemos y recordar también a todas estas especies que nosotros hemos perdido a lo largo de la historia. Es por ello que el recordatorio que hay que dejar en claro es que está en nosotros el mundo, ya no tanto el México, sino el mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones y es por ello que tenemos que preservarlas. El cambio está completamente en nosotros. Bueno, chicos, aquí concluye la cápsula número 16. Espero todo haya quedado claro. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Edgar Yacid Barrio Saucedo. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias.